Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras.
Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras.
Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del sistema educativo nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del sistema educativo nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo
Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del sistema educativo nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Y ahora le presentamos una entrevista simultánea, como lo había anunciado ya desde ayer, con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien esta entrevista a través de Telemicro Internacional, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15 y una red de emisoras de más de 120 en todo el país. A partir de ahora, todos los matutinos de estos canales nos reunimos aquí para presentarle. En el caso de Despierta RD, Loreni Solano, Elianta Quintero; Paul Matinal, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor. Le damos la bienvenida, ministro. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Un placer. Ministro, Laura, bienvenido. Percio. Buenos días, ministro. Bienvenido. Un placer. Estamos a 5 días, ministro, del inicio del año escolar, que ha sido uno de los principales retos de este gobierno, lograr estructurar un año escolar a distancia, en circunstancias totalmente inéditas, y que ha exigido un tremendo esfuerzo tanto a nivel de currículum, de preparación de contenidos, de estructuración de una red de transmisión. Cuéntenos qué queda en esta curva crítica, donde ya el próximo lunes 2 de noviembre los estudiantes de la República Dominicana van a empezar a recibir docencia a través de radio y televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a los que nos ven desde sus hogares. Mira, el plan Educación para Todos, preservando la salud, que es la denominación del plan que llevamos para el año escolar 2020-2021, marcha según lo previsto. En este momento nos encontramos en el proceso de grabación de las clases que van a comenzar a partir de la próxima semana, tanto de la semana de ambientación, que como saben, todo el que ha ido a la escuela sabe que la primera semana se utiliza para una ambientación, una orientación psicológica, protocolar, especialmente ahora en tiempo de la pandemia. Va a haber la explicación de un protocolo de cuál debe ser el proceso que sigue la familia y especialmente que siguen los estudiantes para recibir la clase a distancia. Orientaciones para la familia, para los padres, para las madres, para que no se estresen tanto, para que les pueda ir bien en la labor de acompañamiento de sus hijos, y también protocolos especiales para los profesores y profesoras, garantizar que su ejercicio en esta condición distinta que nos toca en este momento también sea un éxito. Te quiero decir que todo lo previsto hasta hoy se ha cumplido al pie de la letra, y el lunes, Dios mediante, toda la nación estará cantando a la clase, que ya es hora. Ministro, usted habla de un protocolo. Ese protocolo va a ser anunciado ese mismo lunes. Se lo pregunto porque la gran incertidumbre que tienen ahora los padres, que no saben si tienen que ir al colegio, si tienen que llamar, si los tienen que inscribir, si no los tienen que inscribir, si los tienen que parar frente a la radio y la televisión. ¿Cuándo se les da justamente este lineamiento para que ellos sepan cómo deben actuar y cómo les corresponde además? Porque estamos hablando de 2.2 millones de estudiantes de diferentes niveles. Mire, toda la semana del lunes 2 al viernes 6 va a ser una semana completa de ambientación, porque eso es fundamental. Primero, porque es tradicional y es natural que se oriente a la familia de cómo vamos a manejar la educación en este contexto complicado. Y segundo, porque especialmente necesitamos presentar no solamente los protocolos para los estudiantes, sino metodologías, orientaciones, mostrarle a los niños, a las niñas, a los estudiantes, que vamos a tener un proceso divertido,
que no va a ser nada aburrido, que la familia se lo va a celebrar. Yo se los aseguro, hemos trabajado algo hermoso, novedoso, sin precedente, sin copiar de ninguna parte, auténticamente dominicano. Y vamos a tener entonces el jueves un adelanto donde la dirección técnico-pedagógica y la dirección de psicología del Ministerio de Educación van a presentar en rueda de prensa todos los pasos y todas las formas que debemos cuidar para garantizar que el año escolar sea todo un éxito. Ministro. Eso lo vamos a adelantar para que no solamente esperar el lunes, sino que ahora, jueves, vamos a proceder a realizar una rueda de prensa donde todos los periodistas podrán hacer todas sus preguntas sobre el proceso en la casa. Ministro, ¿cómo se ha estructurado la dinámica comunicacional entre habría que decir aquí a los amigos televidentes, los alumnos televidentes y el profesor? ¿Cuál va a ser la dinámica? Entre los estudiantes y en términos de horas, de momento, sí, si es posible ver clases diferidas en el momento en que alguien no la pueda tomar en el horario que corresponda. Bueno, el proceso, en resumen apretado, sí. Para televisión, el proceso es el siguiente. En la mañana, digamos, en un canal específico, un estudiante de 5º grado de educación primaria va a estar recibiendo su clase. Va a estar acompañado de su familia, preferiblemente. Pero además, el profesor de ese alumno, de su grado, va a estar también recibiendo la clase y va a estar al pendiente de las asignaciones que deje el profesor modelo que va a estar dando la clase. Al final de la clase, el profesor ha tomado notas, sabe cuáles son las asignaciones que se han dejado y dará seguimiento al estudiante para garantizar que haga, digamos, sus tareas, como el común de las personas la llaman, la asignación que ha dejado el profesor. Ese profesor del alumno estará en su aula, porque quiero decirle al país que los profesores no van a estar en casa, los profesores van a estar en sus aulas, porque una maestra en su curso, con su computadora, con un ambiente para ella sola, no corre ningún riesgo de contagio. De manera que nosotros queremos preservar la lógica, la logística y el ambiente escolar. Por eso el protocolo incluye, por ejemplo, que la niña no va a atender a clases desde la cama, o rodeada de juguetes, o con la comida al lado. Debe estar en una actitud de aprendizaje, en un escenario de aprendizaje. Así como ustedes preparan este escenario así en lo pequeño va a estar preparada el aula de las profesoras o del profesor, y así también en pequeño tiene que haber unas condiciones y unos protocolos que el niño va a seguir. Hay un tema que me preguntan frecuentemente y que alguien me preguntó aquí fuera de cámara. Imagínense que en una familia hay más de un estudiante y tienen un solo televisor. ¿Cómo resolvemos ese problema? Eso nos llevó 5 días discutirlo. Y la solución es la siguiente. Cada curso, cada grado va a tener un canal propio, solo para ese grado. Entonces, cuando demos la clase, esa clase va a quedar grabada y se va a retransmitir en el lenguaje de ustedes de forma diferida, de modo que la familia pueda acompañar al estudiante en otro horario del día. Y así garantizamos que pueda acompañar a cada uno. Vamos a hacer énfasis en esa parte, ministro. Entonces, en la mañana va a salir la primera transmisión de esa clase. Correcto. Pero esa misma clase se va a repetir en el horario de la tarde. En el horario de la tarde. Entonces habrá 2 oportunidades de para verla. facilitar a la familia que pueda atender si tiene más de un hijo. Hay una información extra de los cables. Parece que las cableras también se suman, pero va a ser un proceso de 24 horas. ¿Eso es así? Sí. Los canales tradicionales, los canales nacionales, van a tener cada uno su grado y va a repetir, va a tener 2 veces la transmisión de la clase. Pero hemos incorporado también el sistema de cables, que en la República Dominicana, yo le quiero decir, que en muchos lugares recónditos del país, en cualquier municipio, es más, en un distrito municipal, usted puede encontrar un cable. Entonces el sistema de cable va a transmitir permanentemente durante todo el día las clases, las repeticiones de las clases, para facilitar mayor cantidad de emisiones o de horarios
a cada estudiante. Ministro, Pero hay una ¿Cuándo entraría cosa, el sistema de cable? ¿Perdón? ¿A partir de cuándo inicia? El lunes. El lunes comenzamos todos juntos. En el Ministro, plan, En la semana, tanto en la semana de ambientación como el lunes 9, cuando empiecen las clases formales. hay una información que usted da con el tema de los maestros en el aula y las computadoras. Al principio, cuando se presentó el plan, se decía que eran clases virtuales. Para mucha gente se entiende que clases virtuales es por internet y hemos visto, por ejemplo, al director de Indotel, al presidente de Indotel decir que no hay un 100% de conectividad. En unas declaraciones que daba decía que no hay suficiente conectividad para iniciar el año escolar de forma virtual. Entonces, ¿hay una mala interpretación de este tema? Sí. Vamos a comenzar no a ustedes que lo dominan, sino al público, unos segunditos de una clasecita sobre eso. Hay 3 expresiones que la gente confunde: educación presencial, educación a distancia y educación virtual. La educación presencial es la que se produce con el profesor y los estudiantes en un aula, en su escuela. Es la modalidad tradicional de la educación, bajo la que estudiamos todos nosotros. La educación a distancia es toda educación que no se produce en un aula con los profesores y los estudiantes juntos. Ahora bien, la educación a distancia tiene 4 modalidades. La televisión es una modalidad de educación a distancia. La radio es una modalidad de educación a distancia. La internet es una modalidad de educación a distancia. Y los impresos son una 4ª modalidad de educación a distancia. En el modelo que estamos estrenando para la República Dominicana, hemos hecho una articulación de modalidades. Y las 4 modalidades van a estar en marcha. Vamos a estar trabajando televisión, vamos a estar trabajando radio. Ya distribuimos en todo el territorio nacional 1.800.000 cuadernillos y mañana pasamos de los 2 millones. Ese cuadernillo es una guía para los profesores y para las familias orientales. Nosotros no hemos modificado ni un ápice lo que dijimos en este sentido cuando presentamos el 24 de agosto, el lunes 24 de agosto en el Palacio Nacional, el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Y como he visto, me han preguntado más de una vez sobre este tema, incluso Diulca, creo que mandamos al canal un corte de lo que dijimos ese día en Palacio. Yo dije ese día en el Palacio Nacional, todos los profesores de la República Dominicana van a tener su dispositivo tecnológico en las próximas semanas, porque en el país existe. Ahora bien, todos los estudiantes también lo van a tener, pero esto en forma gradual, porque tiene que mediar una licitación pública, una licitación internacional, un proceso de adquisición en el exterior, porque ninguna empresa, ninguna tienda tiene un stock de 2 millones de dispositivos tecnológicos, y vamos a ir dotando a los estudiantes paulatinamente de su dispositivo tecnológico. ¿Cómo empezamos el lunes? Todos juntos. El que tiene un dispositivo tecnológico y además tiene conectividad va a recibir clases por internet. Todos los demás que no dispongan del dispositivo y de la conectividad tienen 3 modalidades más: el cuadernillo en su casa, que ya lo tienen, la televisión y también la radio. Y en eso fue lo que anunciamos el 24 y eso es lo que va a comenzar el próximo lunes. Ministro, antes de escuchar el corte de lo que dijo, aclarar, lo que vamos a ver a través de los dispositivos electrónicos es exactamente la misma información que va a salir por radio y televisión. Universal, para todo el mundo, estandarizada. Yo quiero decir que uno de los, parece que no han podido conseguir, pero... Sí, lo tienen el corte, lo tienen el corte, lo tienen. Vamos a escucharlo, bueno, vamos a escucharlo. Vamos. El Estado Dominicano aportará un equipo a cada profesor y a cada uno de nuestros estudiantes en todo el territorio nacional. Al respecto, queremos precisar lo siguiente. La entrega de estos equipos a los profesores se hará en las próximas semanas, ya que las laptops se encuentran disponibles en el país. Pero la entrega de las tabletas y los notebooks a los estudiantes será de forma gradual, porque está sujeta a una variable que no controlamos, la de los tiempos requeridos para los procesos de licitación, adquisición, transporte al país, dotación de contenidos virtuales y distribución. Pero de todas maneras, no desmayaremos hasta garantizar
que cada maestro dominicano y cada estudiante del sistema educativo preuniversitario de nuestro país disponga de un equipo. Bueno, O sea, Eso es lo fue que el me- 24 de agosto. Eso fue el 24 de agosto cuando presentamos el plan y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, Hay una proporción de estudiantes de unos 400,000 que disponen de esos dispositivos. Actualmente. Es eso sí. Una parte de ellos podrá recibir clases con internet y además de ese dispositivo también tiene conectividad. Todos los otros lo haremos con el cuadernillo, con la radio y con la televisión. eso quiere decir, ministro, que solo habrá una tanda que será de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De 9 de la mañana. De 9 de la mañana hasta las 12. 3 horas. 3 horas de clase. O sea, no va a haber tanda matutina ni tanda vespertina. La tanda vespertina es para los que no pudieron verlo en la mañana, entonces puedan repetirlo en la tarde y dar sus clases. Sí, porque desde el punto de vista psicológico y pedagógico, la ciencia nos recomienda sentar a un estudiante 3, 4 horas. Incluso 3 horas es mucho. Principalmente para los niños de los primeros niveles y modalidades, preprimario y primario. 3 horas todavía es mucho. Incluso algunos haremos solamente 2 horas. Y en todo caso van a tener también contenido divertido para hacer el proceso más lúdico, más agradable al estudiante. Esas son de las cosas que vamos a explicar en esta primera semana, que es la semana de ambientación. Pero si un valor tiene el modelo que estamos presentando, yo sé que mucha gente tiene dudas y es lógico que la gente tenga dudas. Y sé también que hay nerviosismo. Bueno, pues yo les anuncio que yo también tengo nervios, porque es un proceso nuevo, es una novedad lo que estamos implementando. Ahora bien, este es un proceso debidamente pensado. Hay gente que tenemos, empezando por mí, 2 décadas articulando este modelo, que lo íbamos a implementar aunque no hubiera COVID en la República Dominicana. Lo que ha hecho el COVID-19 es que ha precipitado la presentación y la orquestación del modelo educativo que estamos presentando. Pero lo que va a ocurrir en la República Dominicana es revolucionario en materia de educación. Por primera vez en la historia, una niña de la frontera va a estar recibiendo clases de manos de la misma profesora que va a dar clase a los hijos de ustedes. Eso es inclusión y eso es cierre de brecha. Cuando hablamos de facilitar conectividad de manera procesual a los hogares de los niños, eso es cierre de brecha digital y de brecha tecnológica. Cuando hablamos de dotar a todos nuestros estudiantes de un dispositivo tecnológico, es para que todos los hijos de la República Dominicana tengan acceso, primero, tengan garantía de acceso y segundo, tengan acceso a una educación Ministro, de calidad. en el caso... Yo les aseguro que habrá en la República Dominicana un antes y un después de la aplicación de este plan de educación para todos. ¿Cuál es el presupuesto, Fulcar, de esta implementación de la educación a distancia a través de la radio, la televisión, el internet, la entrega de tablets, la entrega de cuadernillos, el costo total de esto? ¿Lo tienen? Mira, el presupuesto general es flexible y va a estar definitivamente establecido a partir de los procesos de adquisición que estamos haciendo, sobre todo aquellos componentes que van a licitación. Pero en sentido general, solamente el tema de conectividad, de dotación de equipos, de capacitación docente, de impresión de materiales y de adecuación de la planta física va a tener un costo aproximado de 50,000 millones de pesos. Al respecto de eso quiero decir lo siguiente. He reído en estos días porque tú sabes que hay personas que tú le bajas el cielo y no disfrutan el cielo porque se dedican a buscarle una mancha al cielo. Y he visto personas que con cosas tan simples como pequeñas adquisiciones del ministerio hacen críticas. Yo les quiero decir que el Ministerio de Educación decidió, sin que nadie se lo pidiera, solicitar el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas para que nos acompañen en todo ese proceso de adquisición de equipos, de tecnología
y de procesos y productos. Eso fue una decisión propia de nosotros. Nadie nos obligaba a eso. Y lo hemos hecho a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el organismo formalmente reconocido como el organismo más transparente del sistema de las Naciones Unidas. El PNUD. El PNUD. Pero además de eso, en el plano local, hemos motivado la creación de una mesa de veeduría con la sociedad civil, donde participa la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, el empresariado, la Asociación Dominicana de Profesores, Educa, Inicia, la Asociación de Colegios Privados, y esa mesa de veeduría acompaña al Ministerio de Educación en todo este proceso de adquisición de equipos y de productos. Yo quiero decir que esta, que va a ser la primera gran compra del gobierno del presidente Luis Abinader, y esta que es la más grande adquisición que ha hecho el Ministerio de Educación en toda su historia, en este tiempo de pandemia también, esta será la primera gran lección del país en materia de ética y de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ministro. Tanto la comunidad internacional como la sociedad civil de la República Dominicana nos acompaña en todo este proceso de adquisición. ¿Cómo va el proceso de distribución de los cuadernillos? Que vimos que ya inició en varias regiones, pero además de distribuirlo a nivel regional y que los reciban los centros, la llegada de ese cuadernillo al hogar propiamente dicho, ¿cuándo se supone que ocurra? Mire, esto de la distribución de los cuadernillos, como todo el proceso preparatorio del año escolar 2020-2021, es una gran industria y es una gran movilización humana de todos los días. Solamente para los cuadernillos te digo lo siguiente. Toda una empresa contratada con cientos de personas trabajando en la edición de esos cuadernillos. Primero, todo el equipo técnico del Ministerio de Educación, acompañado también del equipo técnico de UNICEF, a quien quiero hacer un reconocimiento sincero por toda la colaboración que nos prestan a través de la representante residente, la señora Rosel Carter. Han trabajado por semanas corridas, de día y de noche, formulando ese documento, ese cuadernillo, imprimiéndolo, empacándolo. Decenas de camiones, de patanas, han recorrido el territorio nacional y hoy no hay un distrito escolar del país que no tenga todos sus cuadernillos. Pero allá en el distrito escolar hay decenas de técnicos en cada uno de los 122 distritos con las escuelas distribuidas por técnicos para ir y entregarlo a las profesoras y a los profesores. Desde el centro educativo le va a ser entregado también a las familias ese cuadernillo. ¿Cómo se supone que se dé para fines de orientación de la gente? ¿Cómo se supone que se dé ese proceso? ¿Los padres tienen que acercarse a la maestra de sus hijos o va a haber algún contacto desde las escuelas hacia las familias? Imagínate que estás en una comunidad de Sánchez, Samaná. En esa comunidad de Sánchez hay un centro escolar. Hay un director o directora, hay un cuerpo de profesores. El cuadernillo va a llegar a esa escuela. Desde esa escuela se va a compartir con los estudiantes, uno por uno, sin hacer asamblea, garantizando el distanciamiento físico. Uno por uno le va a ser entregado el cuadernillo. Ministro. Porque, ojo, también ese sistema de relación, hay una especie de química que se produce entre un profesor y sus estudiantes, que es fundamental para la transmisión y la generación de conocimiento. Y que el estudiante pueda ver, así sea una vez, al profesor, tiene un impacto tan grande como probablemente 2 semanas de clases a distancia. Entonces esa relación del profesor con sus estudiantes, que allí donde tengan conexión, el profesor va a tener en un grupo de WhatsApp, no a los 2.8 millones de estudiantes del país, sino a los 30 de él, con una relación directa y personal con sus estudiantes, y con el teléfono de su padre y de su madre, en el caso del cual tengan, para esa comunicación permanente. Porque cuando se apaga la televisión, la clase sigue, la relación sigue viva allá entre el profesor y la familia, entre el profesor y los estudiantes. El desayuno escolar que regularmente se entrega. Déjame precisar un tema, porque tengo una duda con lo del cuadernillo. ¿El cuadernillo contiene todo el material del año escolar? No. No. El cuadernillo contiene el material del primer mes de clase.
Del primer mes. Es un cuadernillo por mes. Es decir, que esta O sea, que rutina, la logística hay que esta rutina repetirla tendrá La vamos que a hacerse repetir. mes por La mes. vamos a repetir. Siempre les digo a los periodistas cuando me preguntan, miren, ya nuestro principal problema no es el COVID. Nosotros sabemos, tenemos clarito lo que hay que hacer. Nuestro principal desafío son los tiempos. Porque los tiempos, las fechas fatales, es decir, tiene que ser tal día, sí o sí. Y este plan, que no es un plan que corre sobre rieles, sino que hay que llevarlo, como se introduce un blog en un hoyo más pequeño que el blog, nos dificulta los tiempos. Y eso hace que entonces, con escasez de tiempo, nuestra estrategia de lucha es la simultaneidad. Mientras estamos haciendo una cosa, estamos haciendo 5, 6, 10 cosas más. Por eso, mientras estamos llevando el cuadernillo del primer mes a todo el país, ya está casi terminado el cuadernillo para el segundo mes. Mientras tenemos lista la primera semana, que es de ambientación, ya estamos produciendo los contenidos virtuales para la segunda semana, que es de clase formal. De manera que cada mes va a haber un cuadernillo. Que aclaro, alguien dijo, y este es el contenido de un mes. Eso no es un libro de texto. Es necesario que comprendamos que este es otro modelo. Este no es el modelo en base a contenidos. Este es el modelo educativo en base al desarrollo de competencias. Por eso ustedes han visto y me han escuchado decir muchas veces que lo primero que nosotros hicimos fue identificar las competencias prioritarias que debían tener nuestros estudiantes. No la cantidad de contenido, no el título, no el tema, sino la condición, la facultad, la habilidad a desarrollar en los estudiantes. Y lo apostamos todo a este método. Por eso ese cuadernillo no es un libro de texto. Usted no lo puede ver por el grosor. Es una guía, es una orientación para el manejo del proceso educativo. Y entonces ese cuadernillo tiene que completar los ejercicios que tenga el estudiante y eso al final se devuelve y eso es el material que va a servir para la evaluación del estudiante. En parte, el material fundamental para la evaluación son las asignaciones que el profesor que da la clase a nivel nacional deja y que el profesor local, el que tiene la relación con el alumno, le da seguimiento. En base al cuadernillo. Obvio. Ministro, le preguntaba sobre el caso de los estudiantes que recibían desayuno escolar, que como ya no van a estar en las escuelas presenciales, bueno, pues piensan los padres si van a recibirlo, si no lo van a recibir, si hay una logística para distribuirla en vez de cocinado, sino entregarlo de manera precocido. Pero yo quiero que esa respuesta usted me la dé cuando retornemos de la pausa. No debiste retener la comida. Eso no. Eso es pecado. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Bienvenidos al primer programa de Primer Impacto. Más de 25, el 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras.
Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación, con quien hablaremos del Sistema Educativo Nacional, el inicio del año escolar y muchos temas más. A partir de las 6 de la mañana por Telemicro, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y una cadena de más de 100 emisoras. Miércoles 28 de octubre, los matutinos del Grupo Telemicro traen en exclusiva una... el modelo, porque no podemos distribuir en la pandemia alimentación cocida, por el riesgo que todo el riesgo que esto significa, no solamente de contagio del virus, sino también de los temas de higiene y más. Vamos a servir una canasta de alimentos que va a tener 5 características fundamentales. En primer lugar, lo que vamos a servir a distribuir como comida, como alimentación escolar, está basada en la tabla alimentaria reconocida internacionalmente por los organismos acreditados, como el Programa Mundial de Alimentos y como la FAO. Debe ser en base a la tabla alimentaria que define la cantidad de nutrientes que tiene que tener un niño en función de su edad. Y nosotros aspiramos, en la alimentación que se estaba brindando hasta ahora, se llegó a un nivel de aporte de cobertura de la necesidad de nutrientes de un 50%. Nosotros aspiramos a que el paquete que entreguemos aporte el 70% de los nutrientes que necesita el estudiante. Esa es la primera característica. La segunda van a ser alimentos crudos, obviamente. La tercera la vamos a distribuir de manera semanal. Eso nos va a permitir un abaratamiento del costo. ¿Pero cómo sería eso? ¿Una caja que semanalmente se le entregaría a cada familia? Cada semana a la familia se le va a entregar un envase debidamente protegido, sólido, con higiene garantizada, con productos para la alimentación del estudiante. Denos un ejemplo de qué tendría un envase de esto, por ejemplo, para una semana cualquiera. Bueno, los productos, no puedo describirlo todo, pero por ejemplo, va a tener sardinas, enlatados, va a tener arroz, va a tener pan, productos que no sean perecederos en una semana. Y van a estar envueltos en un empaque seguro que garantice el control y la higiene de él. Y va a tener como centro de distribución la escuela. De tal manera que allá en la escuela el personal docente y el personal administrativo de esa escuela van a verificar, yo voy a verificar como maestro con el apoyo del personal administrativo que mis 30 estudiantes reciban cada uno su ración. ¿Serán los mismos suplidores? Si tú tienes... Los mismos suplidores. Un momentito, si tú tienes 3 muchachos en la escuela, tú vas a recibir 3 raciones. Porque es per cápita, es en función del estudiante. Si tiene una, va a recibir una sola ración. Con relación a los suplidores, prácticamente todos los suplidores continúan porque tienen contratos y esos contratos no han vencido. Y si no han vencido, no tenemos por qué. Ministro, una cosa con solo relación... entrarían nuevos allí donde no se daba el mismo desayuno escolar. Porque había unas escuelas que no tenían esa modalidad y que no aportaban esa cantidad de alimentos. Probablemente ahí va a requerirse del ingreso de más suplidores. Como usted está Pero mirando, los que están y tienen sus cuentas al día van a continuar. Como usted está mirando a la familia, y de hecho lo ha dicho claro, hay familias que solo reciben esto.
¿habría un incremento de esa ración? Porque estamos hablando ahora que el niño no va a comer en la escuela, sino que va a comer en su casa compartiendo esos alimentos con los otros hermanitos o con los otros padres. A eso aporta también el hecho de que es material crudo que van a preparar en la familia. Obviamente no es un aporte que dé para que toda la familia resuelva su problema de alimentación, porque no vamos a hacer con esto demagogia ni nada que se parezca. Pero sí lo va a compartir la familia y sí tiene un incremento importante en la porción, en las cantidades. Ministro, hay una situación. Esta semana, el lunes, el presidente Luis Abinader dijo que estarían sopesando el Ministerio de Educación y el gobierno volver a las clases presenciales. Y hay una situación también de los dueños de preescolares que están reclamando que los muchachos vayan a estudiar, porque dicen que los niños no se contagian tanto, porque dicen, ellos plantean varios razonamientos. ¿Qué de cierto hay en eso y cómo ustedes tienen contemplado el hecho de retornar a clases presenciales, sobre todo con la inversión que se está haciendo para la educación a distancia? Bueno, lo normal es que la educación sea presencial. Y quien más quisiera que fuera así es el Ministerio de Educación. Yo estuviera más tranquilo si estuviéramos en la escuela normalmente. Pero eso no lo decidió nadie. Nadie trajo el COVID. Nadie lo invitó a venir a la República Dominicana. El COVID es una desgracia que le ha caído al mundo, que le ha caído a la humanidad y que afecta sensiblemente a todas las poblaciones. La UNESCO prevé, por ejemplo, que pasado el COVID, 23 millones de niños no volverán a la escuela, que se quedarán sin volver a la escuela. Nuestra lucha como dominicanos tiene que ser que ni un niño de esos sea dominicano. Que todos nuestros muchachos garanticen la continuidad de sus estudios. ¿Qué sucede? Hemos tenido muchos reclamos y muchas peticiones y presiones de algunos sectores, por ejemplo, de los colegios del nivel preescolar, para que hagamos una apertura gradual. No es que haya una actitud positiva ni negativa hacia eso de parte del Ministerio de Educación y del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Aquí se trata de un tema de la vida de las personas. Y ese tema de la salud y la vida de los estudiantes es la responsabilidad de la familia y de nosotros como gobierno. Y nosotros no vamos a tomar en esto, en ningún momento, la decisión que sea más agradable, sino la decisión que sea más responsable. Un solo niño, su salud, la salud de un solo niño, vale más que todo el dinero del mundo para nosotros. Cuando el presidente dice, Loreni, que estamos sopesando, es cada propuesta que viene de un sector. El deber de nosotros es escucharla y valorarla. ¿Va a ocurrir un retorno gradual a las aulas en la República Dominicana? Claro que sí que va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir. Ahora bien, como ese es un tema de salud, ese no es un tema de poesía, ni de análisis filosófico, ni matemático, ni tampoco de rentabilidad. Es un tema de salud. Y el órgano oficial que maneja la salud del pueblo dominicano es el Ministerio de Salud Pública. Una decisión sobre eso que tome el Ministerio de Educación, que en este caso no es una decisión que toma el ministro, sino una decisión que toma el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano rector del sistema de educación preuniversitario. Ministro, pero parte de lo que argumentan los padres si me permite, por favor. Para llevar una propuesta de esa naturaleza al Consejo Nacional de Educación, nosotros necesitaríamos tener primero un documento oficial del Ministerio de Educación que nos diga a nosotros que somos educadores, no médicos, ni científicos, ni investigadores de la salud, somos educadores. Necesitamos que el órgano rector de la salud en la República Dominicana nos diga claramente, mire, en la República Dominicana el comportamiento de la pandemia admite hoy este tipo de modalidad. Y nosotros con gusto lo haremos, porque somos los más interesados en que esto vuelva a poder. Pero los padres plantean lo siguiente, ministro, si yo puedo llevar a mi hijo a una actividad de ocio, lo puedo llevar a la playa, lo puedo llevar al parque, lo puedo llevar al zoológico, debería estar también en la esfera de la decisión del padre, que puede decidir de todas esas actividades de ocio si tiene un esquema en el cual pueda ir presencialmente a la escuela de su hijo.
Lo que pasa es que eso tiene que decírmelo no el padre ni el profesor. Tiene que decírmelo el Ministerio de Salud. Ministro, de hecho, con relación a esto que dice Laura, el presidente decía en su intervención que estaban considerando que fuese opcional y que si yo quería llevar al niño pudiera tener la opción, pero quería... Obviamente, en el momento que esto se produzca, que se va a producir en algún momento, lo que no tenemos hoy es la respuesta de cuándo será. Por lo pronto Porque, no va a ser. insisto, esa respuesta sola la puede determinar la curva de desenvolvimiento de la pandemia del COVID-19. Pero ¿hay algún hito en esa curva que se vaya a tomar en cuenta? Y solo la puede evaluar esa curva y ese comportamiento la ciencia de la salud. Y eso corresponde hacerlo al Ministerio de Salud Pública. A los colegios que están solicitando o sea, que sus niños vayan presencial, es que no será posible a menos que el Ministerio de Salud Pública diga que es posible hacerlo. Que hay que especificar, no son solo los colegios. Hay un movimiento importante de padres haciendo el mismo reclamo. Sí, y hay otro tan importante como ese, diciendo, yo no llevo a mi niño a regar. Hay las dos cosas. Claro, por eso el presidente dice, ponderamos. Una propuesta, una visión y la otra también. Ministro. Entonces la respuesta a los colegios es que eso no será posible. No, no es eso. La respuesta es sí, eso ocurrirá en algún momento. Y el momento lo va a determinar el Ministerio. Pero ministro, los que le dicen a usted, por ejemplo, que lo he visto, deje sin efecto este año escolar, vamos a dejarlo hasta el año que viene porque estamos en COVID. ¿Qué usted le dice? Que eso es lo más fácil. Sí. Pero no es ni lo más responsable, ni lo más estratégico, ni lo más de futuro. Miren, señores. Además, eso no se paga ahora, se paga en el futuro. Quitarle. Yo quiero que ustedes sepan que la edad de la educación preprimaria y de la educación primaria, por ejemplo, es la edad en la cual el cerebro de las personas está en mejor condiciones de generar conocimiento, de reflexionar y sobre todo de desarrollarse el propio órgano del cerebro. Perder un año escolar solo porque está difícil sería una absoluta irresponsabilidad. Y como todo órgano, eso sería obviamente lo más fácil. Pero ese es un escenario ya descartado con el inicio del lunes. Sí, pero lo digo a partir de, porque también hay personas que plantean eso. Dejemos esto así hasta que pase el COVID. ¿Todavía hay gente planteando eso? Sí, pero caramba, todos los días. Allá hay personas que llaman y dicen ministro, pero lo que pasa es que cuando te corresponde ejercer la gestión pública, no puede hacerlo en función de lo que le agrade a la gente. Que esto no es un concurso de simpatía. Tiene que hacer lo correcto. Todavía la mayoría no esté de acuerdo. Hay un paréntesis con eso. Esa es la eso. responsabilidad de un funcionario público, pienso yo. Y en este caso, esta es nuestra responsabilidad, ministro, sobre lo más estratégico que tiene el país en este momento. Italia volvió a cerrar las clases. Sí, que vayan a ver lo que pasa en Europa. Europa está cerrando nuevamente luego de que abrieron. A ver lo que está ocurriendo. Ministro, pero usted ha dicho... países con mayores niveles de desarrollo que nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante, señor? Que nosotros tenemos una solución que no miró el pasado y una solución que no es un encarte ni una copia de nadie. Hay una solución dominicana a este ministro, tema, que probablemente, así como nosotros hemos ido siempre a buscar soluciones a otros lugares, probablemente, y de hecho ya ahora el mundo está poniendo sus ojos en la República Dominicana. Usted ha dicho una cosa importante al inicio del programa. Ha dicho que este es un sistema pensado con la idea de que se quede como elemento de, digamos, de renovación del sistema educativo nacional. Por la respuesta que da a las preguntas de si volvemos a la escuela, es obvio que por lo que nos está diciendo hay que ir arreglando la carga en el camino, en la medida en que fluyan las informaciones sanitarias y todas estas cosas. ¿Usted tiene claro qué se queda una vez podamos ir volviendo a la escuela de estos elementos, digamos, nuevos, innovadores, para iniciar el año escolar como un elemento innovador del sistema y que pueda compartirse con la educación presencial y la parte de televisión, internet y radio? Sí, totalmente, Percio. Es una nueva cultura que estamos construyendo. Ya nada será igual. Nada será igual en la vida de las personas.
y nada será igual obviamente en la educación. En la República Dominicana el modelo educativo será otro a partir del lunes, totalmente distinto. Y este esfuerzo que estamos haciendo no es solamente un esfuerzo coyuntural para la crisis que nos genera la presencia del COVID-19, es un esfuerzo estratégico de transformar el sistema educativo del país. Por ejemplo, pasada la pandemia, nosotros vamos a seguir aprovechando la radio y la televisión, entonces ya no como el ente y el medio fundamental de los procesos educativos, pero sí como un medio de apoyo importante a lo que va a ocurrir, en este caso en los planteles, en las aulas. Ministro, la internet, la televisión y la radio van a ser aliados del sistema educativo aún después del COVID-19. Ministro, hay un proceso que está recién terminando, que es el proceso de formación de los docentes, y que algunos sectores entienden que ha tenido algunas fallas que quizá pudiera influir en la capacitación real y efectiva por parte de las personas que van a estar al cargo de poder instruir a los estudiantes. ¿Qué balance tienen sobre esta formación? ¿Están capacitados nuestros docentes para poder, a partir del 2 de noviembre, llevar las riendas de lo que es este nuevo plan educativo para el país? Te quiero decir que ese ha sido un proceso, una enorme experiencia para nosotros. Aquí no solamente se capacitaron los profesores, yo les quiero decir a ustedes que medidos llegamos a tener récord de audiencia de 1.300.000 personas atendiendo a los programas de capacitación por televisión. Eso te da un indicador claro de que además del magisterio, la familia está en esto. La familia está atento a esto. Y recuerden que todo lo que hemos hecho de cara a la participación de la familia partió de una encuesta que hicimos en el proceso antes de formular el plan con la familia dominicana. Y sabíamos lo que querían y sabíamos cómo lo querían. Nosotros medimos sistemáticamente. En este caso del plan del programa de capacitación docente, que fue dirigido a capacitarlos en dos aspectos principales. El primero, en el dominio de tecnología, porque le íbamos a aportar una laptop. Necesitamos que supieran manejarla, que sepan bajar un programa de internet, que sepan asociar un programa a su proceso educativo y también, en segundo lugar, darle metodología de educación a distancia, que ha sido, según nos parece, de mucho impacto. Digo nos parece porque medimos antes del programa el punto base de partida, el nivel de formación que tenían los profesores, con más de 28.000 indicaciones, ítem sobre el nivel de preparación que tenían. Ahora, al terminar el programa, vamos a hacer otra medición para identificar qué tanto hemos avanzado. Ministro. Pero sí te digo que en el contacto diario que tenemos con personal docente, sentimos que hay otra actitud. Pero lo primero es, señores, el amor propio, la autoestima del personal docente de la República Dominicana se ha transformado. Andan con el pecho erguido, porque los hemos convertido en protagonistas de este proceso. Y hay gente que me dice, pero bueno, si vamos a tener unos cuantos profesores que desde la distancia van a dar las clases, entonces ¿qué van a hacer todos los otros? Ya no tienen función. No, al contrario. Le estamos quitando una parte de la planificación general, se la estamos quitando de encima para que puedan concentrarse en el tema de la orientación y del seguimiento a los aprendizajes de su grupo. Mi pregunta tiene que ver con esa interacción maestros, estudiantes, familias, ya iniciado el año escolar. Se supone que van a tener el cuadernillo que se va a distribuir, pero esa interacción con los estudiantes que ocurre, se supone, vía WhatsApp. Para empezar, los estudiantes no tienen celulares, entonces tendríamos que garantizar que los padres sí tengan, pero independientemente de eso, ¿se supone que sea una interacción diaria? ¿Se supone que van a recibir instrucciones diarias vía los celulares? Sí, eso va a depender del ritmo de las asignaciones que les ha dejado el profesor. Por ejemplo, si hoy no hubo una asignación especial para el estudiante, probablemente hoy no se necesite la interacción. ¿Pero la asignación la hace cada profesor o la asignación va a venir dada por el contenido en televisión? La asignación la hace el profesor nacional a través de la clase a distancia, de la televisión, de la radio, de la internet. Ahora bien, a partir de ahí, porque esa clase también la ve el profesor del grupo, de su curso. A partir de ahí, entonces, el profesor de ese curso, en esa escuela, es el responsable
de que se cumplan esas asignaciones. Ministro, esas tareas. O sea, que es seguimiento, no van a poner nuevas asignaciones. No, que dé seguimiento a esas, no nuevas. Ok. Ministro, esas que ha dejado el En programa. el caso de las deportivas, o sea, que los estudiantes puedan durante esas 3 horas, tienen que tener un recreo. En este caso sería una pausa para que puedan por lo menos intercambiar o tener una... correr en la casa, correr, saltar, levantarse. Eso es recreo. Pero eso lo hacen como quiera, Sí, tranquilo. en el caso de la parte deportiva, Ya está sí, chuleando Tiene por su- fe. Laura- Yo lo sufro. Ella es la que más cercano está Laura- de eso. La chancleta parece que funciona ya. Laura tiene 3 ahí El que no- correteo allá. La pobre Laura. ¿Cómo se va a establecer eso? ¿Qué te parece a ti? Dime un gran pelotero dominicano. Oh, Pedro Martínez. ¿Tú te imaginas a Pedro Martínez enseñándole a más de 2 millones de estudiantes cómo se juega béisbol por televisión? ¿O tú te imaginas a Moisés Saló enseñándole a un muchacho en un play cómo se cuadra para batear bien? Eso lo van a ver en el modelo educativo también. O Interesante. va a sea, ver que también. los peloteros de grandes ligas, Nosotros los vamos a héroes, tener, lo van a utilizar. nosotros vamos a tener algo que es uno de los proyectos a los cuales le aporto mayor emoción. Son las cátedras ciudadanas. Me han escuchado decir muchas veces que la tanda extendida era un cascarón, lo dije aquí en varias entrevistas. Que los estudiantes iban a la escuela, en las primeras 4 horas daban matemáticas, ciencias naturales, sociales y lengua española. Después, tiempo para vagar. Nosotros vamos a llenar de contenidos útiles el tiempo escolar Bueno, a través de la cátedra ciudadana. Eso es como convertir el país en un aula grande. Claro. ¿Qué son las cátedras ciudadanas? Es un proyecto de multisalidas para aportar contenido útil y para desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes. Hemos identificado y estamos trabajando para la producción de 20 cátedras inicialmente. Por ejemplo, vamos a inaugurar el Día de la Constitución, la Cátedra Constitución, en un acuerdo del Ministerio de Educación con el Tribunal Constitucional de la República. Vamos a hacer la Cátedra Duarte en un acuerdo con el Instituto Duartiano. Vamos a hacer la Cátedra Medio Ambiente en un acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente y con Propagás. Vamos a hacer la Cátedra Amor y Respeto a los Animales en un acuerdo con las instituciones sin fines de lucro que trabajan con eso. Vamos a hacer la Cátedra Vial. Vamos a enseñar a la escuela dominicana, a los niños y a los jóvenes, a no cruzarse el semáforo en rojo. Todo eso va a ocurrir en este año escolar. Vamos a enseñar la Cátedra Deportes. Un profesor va a estar enseñando a jugar tenis de mesa por televisión a los estudiantes. Este va a ser un año divertido. Y orientarlo de que Caminero va a poder aprender eso también. Tú ahí, verás a Caminero en pantalón corto en su casa, entonces practicando, ¿verdad? Ahí con nada. y Ministro, hay una orientar, cosa. y orientar a los niños que no se deben maltratar. Mira, a las hay una- mujeres. hay una Percio, cosa. Percio. Ver Percio. el contenido. El deporte de tu deleite, de tu pasión. El Lo tenis. vamos a enseñar por ¿Cómo? televisión. Percio. Nunca pudiste llegar a tantas personas. Míralo cómo motivándolo sonríe. para que jueguen tenis, Sí, como los está ping pong, como contento. lo hacen Lo ahora. ven Ministro, Participe. ¿cuándo Hay el muchos público modelos general? de videos y cosas en Claro. Pero claro. ¿cuándo el público general va a poder tener un calendario de este tipo de contenidos y un instructivo que permita que todo el mundo sepa que cuando prendan el canal 5, ahí va a estar la clase del 5º curso, por ejemplo? ¿Cuándo esa información va a estar disponible que va a ser una herramienta básica para que todo el mundo pueda dar seguimiento? En esta semana, de lunes a viernes, en el proceso de inducción y preparatorio que vamos a hacer, por eso dedicamos una semana a eso. Porque es necesario que la gente tenga todas esas respuestas a todas esas preguntas. Voy a un tema más serio. ¿Dónde va a estar Voy esa a un tema más información? serio ¿En con la web relación. del No solo va a estar en la ministerio? web, va a estar en la articulación de los canales de televisión de lunes a viernes. Vamos a estar orientando sobre todo eso. Oiga, Mira, eso a través de instructivo YouTube, ministro. escrito que Sí, usted guía. sabe que ahora los contenidos también Va a haber- fluyen mucho por WhatsApp, por muchas vías. Un padre coge, lo imprime y lo pega en una nevera. Esas instrucciones concretas de qué hay que hacer en este año escolar. Vamos a tener un pequeño folleto, Ok. un suelto, que le va a decir, mire cómo es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que lo entienda cualquier persona
con bajo nivel de instrucción. ¿Estará a través de YouTube también, ministro, colgadas las informaciones? Sí, en la cuenta del Ministerio de Educación. Incluso eso se puede hacer por, digamos, por mes, para que sea más fácil. Y se va circulando, sí, claro, hojas por Por eso el cuadernillo que estamos distribuyendo es un cuadernillo para el primer mes de clase y otro para el otro mes, y así hasta que terminemos el año escolar. Ministro, me quedó pendiente una pregunta en relación con los docentes. ¿Ustedes van a hacer evaluaciones continuas a los docentes que están capacitando? Porque dice que va a ser, al finalizar este proceso, van a revisar... Vamos a evaluar este proceso. Este proyecto de capacitación. Y si hay fallas o vacíos, ¿cuál es el próximo paso? Mejora, un plan de mejora inmediato. Allí donde encontremos una debilidad, le aplicamos un plan de mejora. Hay un punto importantísimo que no quiero que se me escape, el dolor de cabeza de todos padres, que quizás tenemos a nuestros niños frente a una laptop o frente al televisor cuando se aplique y el niño diga no entiendo, y va a la tarde, vuelve a ver la clase y diga no entiendo. ¿Qué va a pasar? Llame al profesor, llame a la profesora, llame al maestro, llame a la maestra y dígale, mira, me está ocurriendo que el niño no entiende esta asignación que se le dejó. Y el profesor tiene los instrumentos, tiene la capacitación y tiene la competencia para ayudar. ¿Será a través de también vía telefónica que se van a hacer estas aclaratorias? Porque hay una comunicación normal de cada maestro con los padres de sus estudiantes. Sí. Eso es una cosa muy normal. Sí, y eso sí hay aquí en el país, ese nivel. Suficiente teléfono. No con una cotidianidad. Pero ahora lo vamos a necesitar. Imagínense una duda quizás de algo de dibujo o quizás matemática que a lo mejor por teléfono no pueda realizarse. ¿Hay una metodología? ¿Podrán asistir los niños? El profesor tendrá las herramientas para acompañarle y ayudar. Ministro, al final este año escolar va a tener mucho más de logística que de educación, distribución de cuadernillos, recogida, cómo conectar, cómo distribuir, cómo preparar todo este contenido. ¿Qué tipo de controles internos está desarrollando el ministerio para lograr que se tenga con cierta fiabilidad lo que realmente está sucediendo? Que cuando un maestro reporte que recibió todos los cuadernillos, eso sea cierto, que cuando se reporte que se distribuyeron las cajas de los alimentos, eso esté bien distribuido. Ese componente logístico no es tan sencillo de controlar. Primero, no es más logístico que contenido. Nunca hubo tanto contenido como en este año escolar. Además de todo el que hubo en las 4 asignaturas tradicionales, como se manejaba a partir de asignaturas y solo contenido. Está todo lo que tiene que ver con cátedra ciudadana. De manera que este año habrá más contenido que los años en el modelo viejo. Y sobre el tema de la parte práctica y administrativa, esto todo tiene un sistema de gestión. Cuando un camión va a partir cargado de cuadernillos, en el almacén se llena un conduce que indica cuántos cuadernillos van, para cuáles escuelas van, qué cantidad lleva cada escuela y cuántos alumnos tienen. Allá en el distrito escolar, quien recibe debe firmar diciendo que recibió esa cantidad. ¿Todo manual? ¿Perdón? ¿Todo manual? No. En muchos casos a través de una tableta, pero también un material físico para que firme. Todo, en todo caso. Y ese conduce regresa con la verificación de que fue correcto. Y la evaluación del estudiante, o sea, se le van a dar los exámenes, ¿de qué manera? Sí, claro. Igual. Claro, doctor. ¿cómo? Claro. El sistema normal de evaluación de los estudiantes va a transcurrir. Aquí lo que cambia es la modalidad, pero los requerimientos institucionales de la educación permanecen. Y doctor, una cosa, doctor, el tema del uniforme escolar, perdón, el tema del uniforme escolar, hay una convocatoria a una rueda de prensa de Codopime, porque dicen que no se quiere entregar uniforme escolar. ¿Qué de cierto hay en eso? Que no se quiere entregar o que no se quiere comprar. No se quiere entregar. Tengo ahora mismo me llega esa información de que dice, buenas tardes, por este medio informamos que el próximo miércoles 28, hoy a las 10 de la mañana, tendremos una rueda de prensa en la oficina de Codopime con respecto a responder las intenciones del ministro de no entregar el uniforme escolar a los alumnos. Pero ya el ministerio aclaró que no son obligatorios los uniformes. Sí, pero precisamente al final, la rueda de prensa no va a ver el uniforme del alumno. La rueda de prensa es hoy a las 10 de la mañana, entonces sería importante primero saber, ¿hay necesidad de ir vestido con uniforme a estas clases a distancia? En primer lugar les quiero decir que no he conversado con nadie ni una sola palabra respecto de eso. Eso es un absoluto invento. Y lo quiero decir con toda seriedad. Porque aquí
en la República Dominicana, está muy establecida la lógica de que unos hacen y otros opinan. El esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República Dominicana para que no se detengan los procesos educativos en este país es demasiado serio. El sacrificio económico que ha decidido hacer el presidente Luis Abinader en favor de la educación es plausible hasta por el más ingrato de los observadores. Y cada vez que el Ministerio de Educación, que está trabajando con un equipo de cientos de personas, 19 horas todos los días, tiene un anuncio importante sobre el proceso, se produce una cosa como esta. Yo quiero decir que no he salido a responder a nadie porque no me voy a detener a mirar para los lados. Le quiero decir a la República Dominicana que apuesto todo a este modelo que estamos proponiendo y que me la juego por el modelo que hemos propuesto. Pero porque este modelo, y que los críticos infundados, aquí hay gente que hace críticas sin absolutamente ningún argumento. Miren todas las preguntas que ustedes han hecho. Son preguntas lógicas. ¿Pero van a dar uniforme o no van a dar uniforme? Discúlpenme, Percio, pero yo quiero aprovechar para precisar esto, para precisar esta cosa. Porque hay gente que se dedica a atacar por atacar. Obvio, nosotros somos funcionarios públicos y estamos expuestos a que todo el mundo opine. Pero ¿cómo hacen una afirmación como esa de que el ministro se niega a una cosa que no le he dicho a nadie que me niego? Ahora, ¿ustedes creen que en medio de la pandemia de la República Dominicana, en medio de la crisis económica que tiene el país, con los estudiantes sentados en su casa, yo puedo decirle a los padres de familia que están obligados a pagar uniforme? Yo no estoy aquí para negocio. Yo estoy aquí para garantizarle educación a este país. Mi lógica no es el negocio, es la educación. Si estuviéramos en la escuela, el uniforme fuera como de rigor. Pero ¿ustedes creen que debemos obligar a que tengan uniforme los niños en su casa en medio de esta crisis económica? Bueno, posiblemente esa visión a veces no beneficie tanto el comercio, pero beneficia a la familia y eso es lo que a mí me importa. Usted dice que hay el más ingrato de los críticos. ¿Usted cree que hay ingratitudes contra el gobierno? ¿Que hay una campaña antes de los 100 días? Bueno, mire eso, por ejemplo. Eso es un chisme. Mire eso, por ejemplo. Eso es un chisme. Pero es un chisme que quiera categoría de rueda de prensa comercial. Yo dije un chisme. Sí, pero ese chisme en tiempo de las redes sociales se convierte en noticia y se amplifica. Y yo lo que quiero que se sepa que uno también está aquí y que uno sabe cómo nacen las cosas y cómo se reproducen. Usted ha dicho que lo apuesta todo a su sistema. Usted dice lo apuesta todo al modelo que estamos al modelo que está proponiendo. ¿Cuál es ese modelo y de dónde surge? Caminero, con el tema de los exámenes, un momentito sobre el tema del modelo. El modelo de educación de la República Dominicana es un modelo del pasado, que yo tengo muchos años diciendo que no va a generar calidad, aunque le invirtamos todo el presupuesto nacional. ¿Por qué es un modelo del pasado? Es un modelo de antes de la revolución tecnológica, cuando un profesor, una maestra podía decir que le iba a enseñar a un estudiante todo lo que podía aprender. Es el modelo de los tiempos de los sabios, que se paraban en la plaza pública y retaban a que le hicieran preguntas. Porque el conocimiento era tan limitado, era una vida de aldea, que el de más edad o de mayor instrucción podía saberlo casi todo. Hoy, las 6 personas que estamos sentadas en este set, no estamos en capacidad de aguantar las preguntas por media hora de 5 muchachitos de 5 años. Hoy lo único que podemos hacer es garantizar el desarrollo de las competencias de los estudiantes para ellos aprender. Desarrollarle el gusto por los aprendizajes. Esa es la médula del modelo que nosotros estamos proponiendo en esta nueva gestión. Ministro, en el MINER. El tema de la evaluación de los exámenes, que es un tema fundamental para las familias, saber cómo eso se va a producir. ¿Cuáles son las modalidades? Porque definitivamente no puede ser igual que siempre. Los exámenes son presenciales en las escuelas. ¿Qué se piensa hacer con ese tema? Mire, al igual que se va a dar la clase virtual, hay una evaluación que se hace en el proceso de interacción del profesor con los estudiantes. Pero además, cada asignación que se le deja en cada clase a un estudiante,
la realización de esa asignación va a generar una evaluación. Y eso es lo que llamamos una evaluación acumulativa y sumativa de proceso. No un simple examen final. No un simple examen final. No exámenes mensuales ni cuatrimestrales. Podrá haber un examen, pero lo más importante es la evaluación de proceso. Y si habría ¿Qué es exámenes, lo que de verdad ¿cómo serían? puede medir las competencias que se desarrollan en los estudiantes? Si se dan exámenes en algún punto, ¿cómo serían? ¿Cuál sería la dinámica? Examen. Presencial, en el aula. Cuando estemos en el aula, a distancia cuando no estemos. Usted verá que cada clase genera preguntas, por ejemplo. Al término de cada clase a distancia, se van a generar una serie de preguntas. Ahí vamos a estar evaluando a los estudiantes. La esencia evaluativa de la propuesta educativa en marcha es la evaluación sumativa y acumulativa. O sea, que eso será más efectivo cuando haya una conectividad más amplia de estudiantes con profesores. Y antes, ahora también, porque a los estudiantes se les van a hacer preguntas. Y quizás en las asignaciones que se hagan, se les va a hacer preguntas que ellos deben de responder. Claro, las expectativas para el lunes 2. Ministro, y quizás aquí lo importante a propósito de los exámenes, que el profesor verifique que el estudiante está asimilando lo que se le está enseñando. El lunes 2, la nación va a clase. La República Dominicana va a clase. Gracias a Dios, vamos todos juntos y ni un estudiante se va a quedar atrás. Estado Dominicano, y esa la vamos a cumplir. Nos va a ir muy bien. Estamos absolutamente convencidos de que junto al país, porque este proyecto de año escolar es un proyecto de nación, es un proyecto país. Este no es el plan de un gobierno, del presidente, de un ministro, de una gestión. Este es un plan y un proyecto de la nación dominicana. Y nosotros pedimos con toda humildad a todo el que desea aportar sus ideas y arrimar sus hombros y aportar sus mentes libres, que lo haga, que tenemos los brazos abiertos para hacerlo. Ayer hemos anunciado un acuerdo con Inicia para fortalecer el proceso de acompañamiento y de aportes al Ministerio de Educación. Estamos firmando en la semana que viene 7 acuerdos con 7 otras instituciones también para socializar, para compartir experiencias, y todo el que desea aportar al Ministerio de Educación lo recibimos con los brazos abiertos. Necesitamos ayuda y la pedimos al país. Éxito, ministro. Muchísimas gracias. Éxito, muchísimas gracias. Los invito entonces a que el lunes todos cantemos a la clase, que ya es hora. Ministro, ¿usted canta? Muchísimas gracias al ministro de Educación, Roberto Fulcar, por su participación aquí. Es un aporte del grupo de medios Telemicro para que la familia dominicana, frente a que estamos a 5 días del proceso de iniciar una clase completamente atípica, diferente, bueno, pues sepan las últimas orientaciones que tiene el grupo de medios Telemicro dirigido por Juan Ramón Gómez Díaz. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias y nos vemos mañana en los distintos programas de aquí del grupo Telemicro.